Bien, vamos sacando nuestro material. Ayer les pasé, creo que a las 11, ¿10? Sí, 11. No me queda hasta la 1, 2 de la mañana. Les pasé un material, lo van a ir resumiendo, o mejor si lo copian igualito, que es una hojita nada más, más la práctica que vamos a hacer ahora. Entonces, es un resumen de los super resumen. La primera hojita que sepan lo que voy a explicar. ¿Tienen impreso o en su celular? Leeremos de esa participación. Aquí. En la sala. Joven, el número A. Ah, sí, siguen a Salomón. Tú eres más 10. ¿Quién es Ana Salomón? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. 10, joven. No sabes. Vamos viendo desde la parte que tienen ustedes. ¿Desde dónde? Desde el tratamiento contable de las acciones. Las sociedades anónimas, a diferencia de las sociedades tipificadas en el artículo 126 del Código de Comercio, utiliza 3 denominaciones de capital. A. Capital autorizado, 100%. B. Capital suscrito, 50%. Capital pagado, 25%. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice según nuevamente el Código de Comercio? Basando en nuestro Código de Comercio, de manera específica, incluso hay un artículo que nos menciona. ¿Qué me dice? Que en el momento que se constituye la sociedad, capital autorizado se llama al 100% del capital comprometido en el momento de la constitución. Obviamente con el valor nominal de 100 o múltiplos de 100, ¿verdad? Eso lo contesta en la característica esencial. Por otra parte, me están indicando, si hoy, ¿no? En este momento, le vamos a suponer, hoy es 10, ¿no? Hoy 10 de octubre del 2022, constituimos la compañía, cualquier empresa denominado SA, ¿verdad? Con acciones. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a contar precisamente hoy, qué sé yo, con un valor nominal, podemos asignarnos valor nominal de bolivianos 100, y tendremos, ¿cuántas acciones? A ver, veremos 2.000 acciones, veremos 2.000 acciones, ¿verdad? Y esto nos da, ¿cuánto? 100 por 2.000. 200.000. 200.000. Puede estar constituida con 3 socios como mínimo, 50, 200, cuantos los socios estén comprometidos con la sociedad. Entonces, ¿qué me está diciendo? Corresponde a estos 200.000 de las 2.000 cuotas de capital al 100% del capital autorizado. Es decir, que en este momento voy a decir que el capital autorizado para la empresa, CIE y compañía SA,
son 200.000 bolivianos que corresponde al capital autorizado de 100.000, el 100%. ¿No? ¿Qué más me dice? Capital suscrito, ¿no? Es el compromiso, ¿verdad? Compromiso de pago, que lo hemos visto en colectiva y tiene parte en limitada. Yo me comprometo a pagar en un cierto tiempo, y si es que no cumplo, me multan, ¿verdad? Si así fuera, ¿no? Para poder que ese capital suscrito se efectivice. Pero hay una condición: no debe ser menor al 50% del capital autorizado, ¿no? En este caso estamos hablando de 200.000 de capital, debe ser por lo menos 100.000 el suscrito, que es el 50%. Si es menor, no cumple, no se efectúa. Obviamente puede ser mayor, ¿no? 150.000, 180.000, pero debe ser mayor al 50% del capital autorizado. A eso se refiere. Luego nos dice el capital pagado, nos da un parámetro que es del 25%, que no debe ser menor del suscrito y obviamente del capital autorizado. Y si nos hablamos el 25% del capital autorizado, ¿cuánto sería? ¿50.000? ¿500.000? 500.000, ¿verdad? 50.000. Este es el 25% que no debe ser menor. Generalmente, esto ya por la práctica de lo que es el trabajo de campo, hay un procedimiento que se efectúa que está en función al Código de Comercio, ¿no? Pero ¿qué es lo que a veces los socios hacen? Directamente invierten, lo ponen como autorizado, suscrito, quizás no tienen el compromiso y directamente lo pagan en el mismo día, en el acto. O sea, no hacen ese parámetro. Eso dependiendo a la inversión que ellos tengan. Acá casi 200.000, que por lo menos puede ser algo sustentable. Pero si yo lo agrego acá, qué sé yo, 2 ceros más, y aquí voy a tener 20 millones. Ahí está la situación, ¿verdad? Ese es el importe, es diferente. Y quizás yo no pueda cubrirlo, ¿no? Con el valor de cada acción. Acá predomina el capital, no la persona, ¿verdad? Estas sociedades por capitales. Entonces va a haber bastante capital. Entonces acá la idea es que si no puedo cubrir el 100% de los 20 millones, que pueden ser 50, 200 socios o 3 socios como mínimo, puedo suscribir acá un mes, ¿verdad? A 2 semanas. O hasta que mi edificio, que cuesta $500,000 o $1,000,000, se pueda adecuar a la empresa. Puede haber ese tipo de tendencia, ¿no? De registro. En esos casos sí, hay compromisos que deben cumplirse a fecha establecida. Que no debe ser menor, dice, ¿no? Si su capital es menor, ahora puede que acá, visualmente, lo estamos viendo de manera totalizada. Puede que acá este socio tiene, no sé, vamos a decir que tiene 30 acciones con su valor monominal de bolivianos, 100, ¿cuánto nos da esto? 30 acciones por 100. 3.000, ¿verdad? Entonces, este socio X está aportando 3.000 bolivianos con 30 acciones, ¿no? acciones de capital con valor nominal de 100, y esto para el socio se presenta el 100%, no todo aquello, ¿verdad? Esto se presenta para el socio el 100%. Se está comprometiendo a pagar los 3.000, el capital autorizado de ese socio X. Si hay un suscrito, no debe ser menor de 1.500, me están diciendo, que esto es el 50%. Debe ser mayor. Y si yo le agrego nuevamente 2 ceros más acá, o 3, a la figura cambia. ¿Sabes? Ahí es donde nace el compromiso, ¿verdad? O quizás por la incorporación de algún activo. Caso edificio, caso vehículo, caso terreno, porque debe tener un procedimiento que vaya a derechos reales, que está a nombre de la empresa, a nombre de la empresa X, ¿no? Y eso va a demorar 1 mes, 2 meses. Y no es tan sencillo, ¿verdad? No es como ir a una fotocopiadora, te la fotocopian y lo traes, no es así. Hay un procedimiento, ¿no? Entonces, demora tiempo. En esos casos puede servir. Pero yo quiero mi capital suscrito que esté dentro del valor del testimonio de constitución. Porque por otra forma puede ser que voy a incorporar después de 2 meses mi edificio, que sé yo, de $500,000 o $1,000,000, dependiendo del dato, que después de 2 meses o 3 meses, ese $1,000,000, cuando yo tenga los dividendos en una acción, este tipo de sociedades, quizás varíe, ¿verdad? Y no me beneficia.
yo quiero ganar 2 meses y que mi capital esté invertido. Es por eso que se toma o se opta por esta circunstancia. ¿No? Entonces, a eso se refiere. Y cuando hablamos del capital pagado, decimos que debe estar pagado, efectivizado. Y como les decía, es exacto. Yo estoy invirtiendo y tengo el efectivo, porque muchos invertimos en el efectivo, ¿verdad? Es mejor. Porque hasta que yo voy a invertir, yo que hice yo 50.000 en muebles 100 seres, ahora si está nuevo, tendré que ver, o si están usados o a medio uso, tiene otra consistencia, ¿verdad? Así como no debe ver en intermedio, ¿verdad? Porque uno puede invertir en una sociedad X como aporte de capital en muebles o en equipo de computación. Y yo puedo decir, mi equipo de computación, mis muebles me cuesta 5.000 o 50.000. Mis equipos de computación me cuestan, qué sé yo, 200.000. Pero están usados. ¿Qué hacemos? Tenemos que llamar al perito, ¿verdad? Al perito con resolución de especialista que me dice exactamente cuánto está evaluado. ¿Qué pasa si yo digo 50.000 en equipos de computación? Mentira, no es eso. Además que este software es antiguo o qué sé yo, sus características de los equipos, no es lo mismo 50.000, tal vez sea 20.000. En cambio, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de generar al menos utilidad. Es lo que a veces ocurre. Y ahí es donde se genera un peritaje, ¿verdad? Especialista en el área para que nos dé el uso. Es mejor evitarnos de todos que gastemos al perito, porque el perito no va a venir por 10 bolivianos. El perito va a venir por 10.000 o 15.000 bolivianos a hacer su peritaje, o quizás más, ¿no? Dependiendo. Entonces, a gastar eso más, preferible tener mi efectivo y se compra muebles, ¿verdad? Y se da. Entonces me está hablando precisamente de eso. Y como les decía, nuevamente reitero, yo prefiero tener capital autorizado 100% y lo pago al mismo momento, sin hacer suscripción. ¿Para qué quiero suscripción si tengo el efectivo? Entonces hago autorización y lo pago rápidamente. Bien, ¿sabes? Se puede dar eso. Cuando hablamos de las fases, tiene también para sus registros, cumple 4 fases. A ver, leeremos esa partecita, ¿quién puede, señorita? La fase de autorización. Sí. Autorización. Consiste en autorizar el total de las acciones autorizadas que posee una sociedad anónima, aportándose el registro contable. Perfecto. Sí. Emisión. Es la oferta de acciones en el mercado por parte de la sociedad. Consiste en lanzar al mercado un determinado número y clase de acciones para su posterior suscripción por los accionistas. 3. Suscripción. Consiste en el compromiso con terceras personas naturales o jurídicas, llamadas también suscriptores, sobre un determinado número y clase de acciones para ser pagados, por el cual es oficializado a través de un contrato de suscripción. Dicho compromiso deberá ser cancelado dentro de 180 días, 6 meses. 4. Pago. Consiste en la cancelación de las acciones suscritas anteriormente por los accionistas. Una vez pagado las acciones en su totalidad, estas serán liberadas y entregadas por los accionistas. Y finalmente se procederá a la anulación del contrato de suscripción. Bien, perfecto. Entonces tenemos 3 procedimientos, o 4 procedimientos o 4 fases que se cumplen, ¿no? Entonces decimos que tenemos ahí la fase por autorización, que es el registro contable, que se efectúa el 100%, ¿no?, del capital autorizado. La primera fase. La segunda fase por emisión, dependiendo el tipo de sociedad, podemos emitir, ¿no?, en la bolsa de valores para que su valor nominal pueda ser cotizable y pueda estar incorporado en la empresa. O sea, en este caso publicamos para que puedan en este caso, adecuarse y invertir en la sociedad. La fase de suscripción, cuando hacemos una suscripción, sabemos que es un compromiso, ¿verdad?, de cumplimiento. Puede haber un contrato, ¿no?, contractual de partes, el cual indique la obligatoriedad de cumplirlas, ¿verdad? Y cuando hacemos el pago obviamente la liquidez, en base al contrato que hemos suscrito, tendrá que anularse. O sea, esas son las 4 fases que debe procederse. Seguimos en la siguiente parte, tratamiento contable de una clase de acciones, señorita. Tratamiento contable de una clase de acciones. Las sociedades anónimas para la contabilización de la emisión de sus acciones normalmente utilizan 3 procedimientos, formas, que son las siguientes. Primera forma, clásica o tradicional,
tradicional. Bajo esta forma, la contabilización de la emisión de acciones es completa, es decir, se registra por 4 fases que son por autorización, por emisión, por suscripción y por pago. Segunda forma, intermedia. Bajo esta modalidad, la contabilización de la emisión de acciones se omite por el registro del capital autorizado y se registra 3 fases que son por emisión, por suscripción, por pago. En nuestro país, esta forma de contabilización no es aplicable en un cumplimiento del artículo 220 del Código de Comercio. Solo con fines de estudio se elaboran los correspondientes registros contables donde el capital emitido es sinónimo de capital social. La cuenta de capital emitido constituye o reemplaza a la cuenta de acciones por emitir, que es una cuenta reguladora del patrimonio. Por tanto, la cuenta capital emitido es una cuenta del patrimonio. Perfecto. Tercera forma, directa o resumida. Bajo esta modalidad se omite el registro de emisión de las acciones. Solo se contabilizan por pago de autorización, por suscripción, por pago, por autorización, por suscripción y por pago. Esta forma de contabilización es la más adecuada porque presenta razonablemente la situación financiera y patrimonial de la empresa. Bien. Bien, tenemos entonces en el tratamiento contable de una clase de acciones, vamos a proceder bajo esta formalidad. Porque entonces vamos a tener de varias clases de acciones donde tenemos ya acciones preferentes, acciones comunes, que es otro tipo de constitución que también puede estar reflejado en base a la formalidad. ¿Qué decimos? Tenemos 3 formas. Yo lo llamo primera, segunda y tercera forma, pero en los libros solamente se menciona forma clásica o tradicional, forma intermedia y forma directa o resumida, ¿no? Entonces, a dependencia del Código de Comercio. Y cabalmente hablaba su compañera cuando hablaba de la tercera forma intermedia, que no se lleva a nuestro país. ¿Por qué? Porque no cumple nuestro procedimiento del Código de Comercio. Y el Código de Comercio les está mencionando autorización, suscripción y pago. Y aquí solamente hay emisión, suscripción y pago, ¿verdad? Pero no hay autorización. Entonces está incumpliendo el Código de Comercio. Por ende, con fines de estudio les vamos a hacer rápidamente. No nos olvidemos que nosotros hacemos contabilidad internacional también, ¿no? Aplicando incluso la normativa internacional. Y quizás en ese momento otro país lo tenga eso, entonces estamos adecuados en función de eso, solamente por ese aspecto. La tercera forma, que es la más adecuada y la recomendable, porque sí está cumpliendo de manera específica y prioritaria con nuestro Código de Comercio, es la que más se recomienda, ¿verdad? Y es la que vamos a hacer también. Entonces, estas 3 formas las vamos a hacer en el ejercicio práctico que tienen de la empresa Electrolux o es Mega Electric, entonces, ¿no? La vamos a realizar y la vamos a plantear aplicando lo que nos dice precisamente el procedimiento, ¿no? De cumplimiento y ante todo del ejercicio práctico. Bien, leeremos entonces el ejercicio por acá, señorita. Aplicación práctica. En fecha 1 de agosto de 2021, la empresa Compañía Electric Sociedad Anónima se constituye con un capital autorizado de bolivianos 100.000, integrado por 1.000 acciones, cada una con un valor nominal de bolivianos 100. Para tal efecto se cuenta con el siguiente procedimiento. Del total de las acciones autorizadas se emiten 750. Ya, hasta ahí veremos. Bien, ¿qué me está diciendo directamente el trabajo? Esta práctica, y aplicando lo que nos dice. Vamos a proceder, en la parte de abajo, si ustedes ven, dice, se pide, ¿verdad? Se pide registros de diario o comprobantes, libros mayores en T, para el caso nuestro, y finalmente el balance de ejercicio, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener cuidado. El libro diario o comprobante debe haber un cruce de información. Sin cruce de información o información cruzada no hacemos contenido. Por una parte. Mayores ente, les decía, con casos prácticos, en este caso para aplicación de aula o para cualquier ejercicio, se lo hace. No tiene carácter legal. El analítico sí tiene carácter legal, ¿verdad? Porque da más información. Entonces, con esa tendencia, porque la réplica que tenía hace un tiempo atrás, decía que el señor Pavón nos ha enseñado eso, no, ¿verdad? Eso creo que yo le enseño cuando él está mal, ¿no? Bueno, es un procedimiento por práctica de años de experiencia, pero no puedo yo decir
que el libro mayormente tiene carácter legal, tal vez aquí no, el estudiante, y cuando hay la réplica con el docente es donde hacemos esta inquietud. Pero vale la aclaración. Bien, entonces vamos a hacer la primera forma o clásica tradicional. El primer registro en base al ejemplo. Tomamos entonces esta inquietud, ¿verdad? Cumple 4 fases: autorización, emisión, suscripción y pago. Iremos por la primera fase, que va a ser por autorización. Generalmente no se las estoy solamente con afán didáctico, lo estoy agregando, pero lo puedo también agregar donde, en la glosa, ¿verdad? Voy a poner esta primera fase, puedo poner primera fase o directamente por autorización. Autorización, y si ustedes gustan ahí ponen ahí forma clásica, ¿verdad? O tradicional, para darnos cuenta, porque en alguna o más adelante en los siguientes vamos a encontrar cuentas reguladoras del patrimonio que van a corresponder a cuentas del activo, o cuentas de activo que van a ser cuentas de reguladoras del patrimonio. Ahí es donde nace la confusión. Por eso es la aclaración. Bien, entonces decimos acá fecha, ponemos la fecha acá, primero de agosto del 2021, tengo la 101, lo pondremos, y me dice claramente, ¿no? Ahí me va a decir que utilice una cuenta que va a establecer la relación al cual voy a asignar. Y aquí vamos a ir conociendo cuentas que en su momento quizás para algunos sean nuevas, ¿no? Entonces tenemos acá, vamos a crear una cuenta, si estamos hablando de la autorización, vamos a cargar una cuenta que se denomina acciones por emitido. Dentro de lo que nos dice claramente nuestro ejemplo. Y en nuestro ejemplo me está hablando del 100%, ¿verdad? Debo registrar el 100%, el primer asiento que estoy realizando. Voy a decir acá, tengo 1000, ¿verdad? 1000 acciones por el valor nominal de bolivianos 100, y esto me determina los 100.000 como cargo, ¿verdad? Tengo entonces los 100.000. Contra, ¿qué cuenta? Participación. Contra. Si hemos entendido la parte de explicación teórica, ¿verdad? La breve explicación. ¿Qué cuenta cargaría o abonaría? Capital autorizado, ¿correcto? ¿No? Porque estamos hablando del 100%. Tenemos entonces como abono capital autorizado. Corresponde también a la vez los mismos 100.000. Ahí viene la glosita, ¿verdad? En la glosa tendrían que ustedes explicar, ya son capos ustedes, ¿no? No del grupo, sino de las glosas. Tendría que ser para registrar, para contabilizar, ¿no? Las 1000 acciones, ¿no? Las 1000 acciones con el valor nominal de 100, ¿no? Bajo la forma tradicional o clásica. Valor nominal. Una vez que hemos llegado a la glosa, podríamos hacer aquí abajito, no se lo hace tampoco, pero lo podemos poner en la glosa, una notita aclaratoria. Nota aclaratoria, porque estas notas me permiten, a pesar que no podemos tener un registro, pero antes de ir de la notita, pasaremos a sus mayores, ¿verdad? Voy a tener entonces acá, acciones por emitir. Tengo acciones por emitir, ¿verdad? Esto va a ser mi cuenta número 1. Estoy creando, ¿verdad? Tiene como cargo bolivianos 100.000. Estoy registrando, cruce de información estoy haciendo, o información cruzada. Esta es la asiento número 1, estoy registrando a
asiento número, perdón, al mayor 1, y además estás registrado en el asiento número 1, o sea, acá lo voy a poner, ¿no?, directamente así, ¿verdad? O seguir con ustedes. Capital autorizado, de igual manera, está en mi mayor, pondremos I mayor 2, que es el capital autorizado. Registro el importe, los 100,000, que está en mi asiento número 1, mayor 2, y aquí lo traigo mayor 2, ¿verdad? Para hacer la información cruzada. Eso debemos hacer, ¿verdad? Es cuenta básica en realidad. Ya, una vez que hemos hecho eso, la información de pase, hacemos ahora la notita aclaratoria. Nota, ¿no? Bajo esta forma, ponemos una nota, bajo esta forma, la cuenta acciones por emitir acciones por emitir es una cuenta reguladora del patrimonio. Ya no está una reguladora, ¿no? Es una cuenta reguladora del patrimonio. O sea, ¿qué lo voy a agregar acá, no? La cuenta acciones por emitir es una cuenta reguladora del patrimonio. Esto me va a permitir hacer un buen registro cuando hagan ustedes el balance de apertura. Y capital autorizado es una cuenta del patrimonio, ¿verdad? ¿Listo? Y voy a, solamente por referenciación, voy a decir, eso nos va a permitir, como les decía, realizar el balance de apertura que ustedes lo van a hacer. Y luego voy a sellar, ¿verdad? Por eso esto me permite hacer esto. Estoy distinguiendo las cuentas. Esta cuenta en otro procedimiento puede ser una cuenta de aquí. Bien. Continuemos, señorita. ¿Dónde está? ¿Qué decía después de eso? De las acciones emitidas se suscriben 500 acciones, cada uno con un valor nominal de boliviano 100. Ya, hasta ahí veremos. El siguiente, Marquita. Ya, también no hay problema. De las acciones suscritas son efectivizadas, canceladas 150 acciones por los accionistas, cada uno con valor nominal de boliviano 100, las cuales son depositadas a la cuenta corriente de la empresa por los accionistas. Perfecto. Bien, entonces cuando hablamos de ahora, nos dice claramente, ¿verdad? De estas acciones, ¿dónde están? De estas acciones por emitir, ¿se efectivizaron ahora cuántas veces después de eso? ¿Cuántas se emitieron? Ahora vamos a hacer por emisión. Se suscriben 500. 500 es. De las acciones emitidas se suscriben 500. De las emitidas. Sí. A ver, yo no tengo el planteamiento. 750. Ahí está. Esa parte se la vemos. Esa es la emisión del capital autorizado, en este caso de las emitidas, ¿verdad? Entonces acá en la notita voy a usar yo, nuevamente voy a hacer solamente con carácter, como les decía, metodológico. Ahora venimos por emisión, ¿verdad? Por emisión. Bien, entonces cuando hablamos por emisión, vamos a tener ahora, ¿qué me dice? De las 1000 acciones, 700 se emitieron, ¿verdad? Entonces vamos a ir a decir, dentro de lo que es la emisión, vamos a tener ahora una cuenta que se llama directamente relacionada con los accionistas. Acciones emitidas, pondremos, como cargo. Fecha. Pondremos la misma fecha, 0108 del 21, ¿verdad? Sí. Tenemos asiento número 2. Tenemos ahí vamos a cargar la cuenta acciones emitidas. Y acá nos decía 750 acciones
con su valor nominal de bolivianos 100 y tenemos un valor de ¿cuánto? 750%. 75.000, correcto. Y vamos ahora a agregar. Si me dice que tenía antes las acciones por emitir 100.000, ¿no? Por 1000 acciones, ahora estamos sacando 750 acciones, obviamente con su valor, de las mismas acciones por emitir. En este caso la contracuenta va a ser acciones por emitir. El valor va a ser igual a los 775. ¿No? Estoy diciendo, de las 1000 por emitir, ahora se emitieron 750, ¿verdad? La glosita la misma, ¿no? La misma, la que han hecho anteriormente, solamente mencionan ahora por la fase por emisión. Pasamos al mayor. Accionistas emitidas, no tengo, va a ser mi cuenta entonces número 3, acciones emitidas, pues muy diferente a acciones por emitir con acciones emitidas, ¿verdad? Tenemos entonces como cargo 75.000 que proviene de mi asiento número 2, ¿no? Agrego el 2, tengo acciones por emitir, si esa cuenta tengo, ¿está? Tengo acá los 75.000, obviamente proviene del asiento también número 2, acá llegó entonces mayor 3 y mayor 1, tengo acá mayor 3 y mayor 1, ¿verdad? ¿Cómo está? Sí. Cruce de información. ¿Se entiende? Sí. Porque yo lo entiendo perfectamente. Bien, ya hemos cumplido con una segunda fase, ¿verdad? Ahora viene la tercera fase, que es por suscripción, compromiso, ¿verdad? Contractual. O sea, acá también de igual manera voy a agregar esta partecita que es solamente con carácter didáctico por suscripción. Ahí tengo nuevamente la fecha que estoy respetando, 1 de agosto de 2021, asiento correlativo que es el 3, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si hay que acá, en este asiento, la cuenta de abono va a ser acciones emitidas, ¿verdad? ¿No? Entonces, tendríamos que ahora analizar qué cuenta propia para la suscripción. ¿Qué cuenta es esta? ¿Qué viene el análisis, verdad? ¿Qué cuenta agregaría? Acciones emitidas. Acciones emitidas. Aquí va a tener preferencia el inversionista, el socio. ¿Cómo le llamamos al socio? Tenemos inversionistas, accionistas, ¿verdad? Porque hemos visto esa parte. Voy a cargar entonces la cuenta de accionistas, ¿no? Porque está relacionado directamente con el socio. ¿Qué me dice cuánto ahora? 500, dice, ¿verdad? Sí. Lo quiere decir, 500 acciones por su valor nominal de bolivianos 100, y esto multiplicado viene a ser ¿cuánto? 50.000, correcto. Y vamos ahora a agregar con abono a la cuenta que estoy, en este caso va a tener acá acciones emitidas. De estas 750 estoy suscribiendo 500. Tengo acá entonces acciones emitidas. El mismo importe en el haber, como abono. Perfecto, ya lo tengo, la glosita explicando la fase la cual estamos relacionando. Y lo único que me queda es recordarme cuenta básica y cruce de información. Accionistas, no la tengo esa cuenta, creo. No. Entonces, 4. Cuenta número 4, digo acá, accionistas. ¿Verdad? ¿Qué más tengo? Cargo 50.000, que corresponde al asiento número
4, compremos nomás. Acciones emitidas, la tengo, ¿dónde está acciones emitidas? Tengo lo mismo, 50.000. Asiento número 3 y mayor 3 también. Y registré. Tercer asiento. Bien, seguidamente entonces, ¿qué me dice? A ver. De las acciones suscritas son efectivizadas o pagadas 150 acciones, dice, ¿no? Sí. Por los accionistas, cada uno con un valor nominal de boliviano 100, los cuales se depositan a una cuenta, no, pues directo del banco, a una cuenta del banco. ¿Qué voy a tener ahí? Nuevamente, la cuarta fase. Y aquí estamos cumpliendo lo que me dice, ¿verdad? Primera fase, segunda, tercera, y aquí vendría la cuarta fase, ¿verdad? Dentro de lo que son los accionistas, si gustan lo ponen ahí una notita. Los accionistas es una cuenta de activo, lo pondré, ¿verdad? Acá. Los accionistas es una cuenta de activo, obviamente aquí tenemos acciones emitidas, que también es una cuenta de activo. Acá tendremos accionistas en una cuenta de activo para relacionar, ¿verdad? Pago, no falta, ¿no? Pago, por pago. Es la liquidación por pago. Estamos hablando que son efectivizadas a través del banco, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué tendría que tener? Banco con accionistas. Correcto. Banco contra Accionistas. accionistas. Acá me dice, bueno, esto, y acá tenemos 150, dice, ¿cuánto dice? 150. 150 acciones por valor nominal de bolivianos 100, y esto me da 15.000. ven acá directamente 15.000 y respectivamente a ver los mismos 15.000, ¿verdad? ¿Bien? Hemos llegado a sus 4 fases que debe cumplirse, ¿no? Así tal como me dice. Paso a la información, banco, no lo tengo banco, tengo que hacer mi cuenta número 5. Tengo acá la cuenta que se llama banco, bolivianos 15.000. Asiento número. No hemos hecho el asiento. Nos hemos olvidado, pero no hay problema. La
fecha también. El primero. Vemos, acá lo vamos a reducir. 1 de agosto del 2021. Asiento número 4. Cruce de información 5. Accionistas, tenemos la cuenta accionistas, son 15,000. Y acá asiento número o mayor número 4, ¿verdad? Acá viene asiento 4. Esto ya hemos realizado sus mayores fácil o sencillo. Solo hay que tener cuidado, ¿verdad? Es obvio que banco es una cuenta de activos, ¿verdad? Ya. ¿Qué nos pide? ¿O qué nos pedía? Libro diario, registros. ¿Qué nos pedía? Mayores en T. ¿Qué tenemos que saber? Balance de apertura. Ahora ustedes tienen el plus para poder realizar. Pero antes, no se olviden debajo, a la altura de la línea contable o el corte contable, debajo donde terminan las cuentas. Porque si yo lo pongo aquí abajo, aquí hay un espacio, ¿verdad? Como lo vienen realizando. Pues creo que lo hacen así en celda, así lo hacen, ¿verdad? Lo están cortando, ¿no? Es preferible donde culmina el registro de su valor. En este caso voy a tener acá, si hacemos 25,000. tenemos 100,000, no lo hacemos directo, 75,000, porque ese es el hecho, ¿verdad? Y aquí, 100,000 menos, o sea, 25,000. su saldo va a ser 25,000. No importa si se pica, porque es lo que nos han enseñado en cuenta básica, ¿verdad? La sumatoria de la columna del debe, abajo me va a dar un subtotal, ¿verdad? La sumatoria de la columna del haber me va a dar un subtotal. Y la diferencia entre ambos, dependiendo al mayor, me va a dar un saldo deudor o acreedor. Ese es el propósito de la sumatoria. Lo propio acá, pero no hay nada que es cero. Obviamente, recordamos el principio de exposición. De aquí igual me va a dar los 100,000. No se ha gastado mi marcador, ¿verdad? Solamente haciendo el procedimiento tal como me pide. 50,000 y obviamente acá voy a tener un saldo también deudor de 25,000, ¿verdad? Finalmente, a los accionistas, a la altura del cortecito, tengo los 50,000, tengo los 15,000, y finalmente voy a tener ¿cuánto? 35,000. 35,000, correcto. Acá lo propio, sé que tengo 0, 0, 15,000, su saldo deudor me va a dar los mismos 15,000. Y ahí hice mis mayores, la sumatoria. Y ahí tengo mi balance de comprobación de sumas y si así fuera, ¿verdad? Después de un periodo contable. Con eso voy a hacer mi balance de apertura. Empecemos a hacer y voy a sellar. Participación activa en aula. Hay una casilla, ¿verdad? Probablemente estoy buscando algo que no sea muy tedioso para que no haga un pequeño muro contable. ¿Han visto estado de flujos de efectivo todavía o falta? Método directo, indirecto, nada. Paso. Porque de hecho el trabajito está precisamente eso, ¿no? Estado de flujo de efectivo. Después están las notas en los estados financieros. Pero le quiero preguntar algo. ¿Qué? Aquí tenías que sentar. Pero Se él siente puede. aislado ese nosotros estamos sentados ahí. Y ahora me vas a copiar. Apuras. Me dice, puro pero vale, me sabe porque es bueno.
Va a ser horrible. Con un carnita bonito, sus datos, el cabecera, el título, la fecha, y sí, aplicando Hay que fijar principios de balanza, ¿no? contabilidad, ¿verdad? ¿En qué norma está? Ay, Parece que es en la 1, ¿verdad? ¿Quiénes van al seminario de la IC? ¿Nadie? No, barato. Yo he asistido a un curso que costaba $700, los 30 años, que apareció en 2011, y hasta la fecha ya no se ha vuelto a repetir. Ese certificado me avala hasta ahora, en cualquier seminario que voy, con primero que presentas 30 años, que tampoco era para todos, no había, solo era para exclusivos, los que estaban en el museo, y hasta la fecha no se vuelve a repetir. Y es un certificado que se avala a nivel internacional. Cada uno toma sus riesgos, ¿no? Ya sé. Hija de. Pica, ¿cómo se hace? Ah, sí, es un Grande, Esto es lo cual. Soy una mujer. Cuentas por cobrar accionistas, Entonces, pero la más adecuada es accionistas es una ya sé.
sí. Mica, no te copies, está mal. ¿Qué? Eso, esto, Mica. Esto significa no te copies. Es rápido. Ok. Sí, pero no tiene que ser tan. Puro carta, ¿no? ¿Por qué no lo diré? Bueno, sí, puro carta. En el frente, ¿por qué no lo meto? Sí, pero ¿qué es lo que En inglés. Y el activo en capital serio. patrimonio es parte del capital autorizado. Señor participante, nos dicen, digamos, lista, Halcón, Amador, Musquiva, Cachaca Laura, Calizaya, Presente. Catari, Chuy, Presente. ¿Qué participó? Condori, Presente. Corino, Esto es 15, 25, 35. Estrada, Presente. ¿Qué participó? Fuentes, Presente. Erchi, Huancanavazo, Huancayana, Presente. Guaigua, Presente, licenciado. Participe. Mérez, ¿Quién Nacha Pasa, Limache Villegas, Mendoza Canaza, Presente el participado. Mendoza Silvestre, Mendoza Tinini, Villares, Pérez, Plata, Quinayata, Rodríguez Maita, Ruiz, Sánchez
Sánchez Callisaya, Sánchez Gumiel, Sánchez Mamani, Segales, Presente, participó. Icona Coronado, Presente. No encuentro fallas en tu boca. Hijo, Tolín, Presidente, licenciado. Oye, chicos, acciones por emitir es un paso. ¿Lo visto? No es un activo. Ay, cierto. ¿Hay un jetty? En todo caso, yo puedo levantar la propia de voces, pero fallando. vamos sellando, ¿no? Pero presenta la técnica, ¿qué tal, Sandra? A mí, ¿por qué te copias? Ahorita vamos a sellar todos. De canto, el que no tenga completo no se le paso, ya no puedo hacer. Ahí, Nos daremos un poquito más. digamos que me hay cuatro. No a la fuerza, ¿no? Dale, le cocina. Banco y acciones de sexo activo, mira. Yo decían como ya se equivocaba a poco. 15.000. Lo restó, lo cocino como. No me mica. Aquí me sale, no sé cuánto, 25.000, una vez, 50. Sí. ¿Dónde es el regulador? Tiene que estar. Por eso estamos, ¿no? Utilizando esas frases. Tiene que estar expuesto. Ah, ya sé. Acá la idea de las cuentas es tener con mucha prioridad a qué rubro corresponde. Cuando veamos en el caso de la tercera fase, directo resumida, van a haber cuentas que estamos utilizando acá que no son las mismas, son diferentes. Por eso es el procedimiento. No sé.